escuela tan importante que han tomado la decisión de continuar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, que es como el instrumento y la herramienta que nuestro Padre Celestial nos ha dejado aquí en la tierra, que es la oración. Entonces, como dimos inicio a nuestra lección, lo hicimos fue orando, ¿cierto? Y la oración tiene una base muy importante en nuestra vida cristiana cuando decidimos seguir a Cristo. ¿Por qué es tan importante la oración? La oración es muy importante porque es el medio de comunicación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, ¿sí? De ahí nace y parte la necesidad de nuestra relación en oración con Dios. La oración, que es de una forma muy sencilla, es hablar con Dios. Es como cuando usted se encuentra con su mejor amigo del colegio, del barrio, del trabajo, y que usted se encuentra y habla y habla y habla y habla y no se cansa de hablar. ¿A usted les ha pasado alguna vez eso? Yo creo que sí, ¿cierto? A todos. Pues hoy yo les quiero compartir y dejar muy claro de que Dios, ese es nuestro amigo. Y con Él tenemos una gran ventaja, y es que Él nos escucha a todo momento. Pero ¿cómo nos escucha? La única forma de podernos escuchar es que, pues nosotros hablando con Él, ¿cierto? Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una dificultad y lo que hacemos es más bien quedarnos callados. Pues de aquí en adelante yo los invito de que cada vez y a todo momento podemos tener una comunicación con Dios. Y es una comunicación íntima, porque no hay intermediarios. Cuando nosotros podemos disfrutar de esos tiempos de oración, podemos crecer en relación con nuestro mejor amigo, porque Él nos está conociendo. Y cuando usted habla en intimidad, usted no tiene que buscar y rebuscar palabras, sino dejar salir lo que realmente hay en su corazón, porque le está hablando a su nuevo mejor amigo, ¿cierto? Entonces, basados en esta pequeña introducción que estamos haciendo, quiero que en el día de hoy, en esta escuela, ustedes se vayan, mejor dicho, claros y firmes de que todo aquello que ustedes necesitan y desean y tienen alguna petición, la deben de ganar en oración, porque ustedes se la tienen que presentar al Padre, a Dios. Pero si nosotros no oramos con Dios, si nosotros no hablamos con ese gran amigo que tenemos y estamos conociendo, pues va a ser muy difícil que Él nos pueda dar respuesta a todas esas necesidades o peticiones que tenemos, ¿cierto? Entonces mi invitación hoy es precisamente que podamos disfrutar y comenzar a entender el poder de la oración. Yo les comparto un pequeño testimonio. Yo en Cristo, caminando en Cristo, así como están ustedes en esta escuela, yo la hice hace 21 años, y ahí les dejo para que saquen cuentas más o menos. Hace 21 años yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Y en ese tiempo yo tenía muchas necesidades y dificultades a nivel personal y familiar, porque pues estaba en una edad compleja que es, yo no le diría, no, adolescencia no, ya tenía sus añitos y tenía que tomar serias decisiones. Y en medio de eso hubo alguien que me compartió de Cristo y me invitó a una reunión, tal cual, no habían estos medios, ¿no? No había esta posibilidad de podernos conectar por internet, sino que era personal. Entonces, una persona me invitó a un grupo de oración. Entonces, apenas dijeron oración, yo dije, uy, no, eso no es para mí. ¿Qué tal uno irse a sentar, a orar, a escuchar? Y comencé los caminos en Cristo, y allí conocí a una persona muy especial que hoy en día es mi suegra. Aunque ustedes no lo crean, mi suegra es un amor de Dios. No, mentira, yo quiero mucho a mi suegra. Conocí a mi suegra
Y resulta que conociendo a mi suegra, que hoy es en día, o sea, también conocí a mi esposa, que fue la que me compartió de Dios. Con mi suegra, en una charla, me hizo una pregunta. Me dijo, bueno, Anderson, ¿y usted qué es lo que realmente le está pidiendo a Dios? ¿O usted qué es lo que necesita? ¿O qué usted quiere realmente ver de que Dios haga por usted? Y yo le dije, pues yo lo que necesito en este momento, una petición que tengo es conseguir trabajo, porque ya había empapelado a todo y vagué. Y me llamaban, pero nunca pasaba. Entonces ella me dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a orar específicamente por esa petición. Y así lo hicimos. Yo pues en medio de mis dudas, de que mi motivación no era tanto como pues, conocer de Dios, sino más bien conocer a la hija de mi suegra, dije, no, pero si es necesario, pues vamos a hacer el intento de ver si es verdad. Y efectivamente, en esos tiempos comenzamos a orar. Mi suegra es una mujer de mucha oración y de ahí que tenemos el gran privilegio de contar con esa base sólida de saber que cuando usted tiene una respuesta, pues usted continúa, ¿no? Efectivamente, en oración Dios me permitió conseguir un muy buen empleo y a la fecha, les estoy hablando de 20 años, me he quedado sin empleo como 2 veces. De resto nunca me he quedado sin empleo. Siempre Dios ha dado la provisión para un empleo. Y hubo respuesta de esa oración. Entonces ustedes se alcanzan a imaginar la satisfacción mía de que yo en medio de mis problemas, incertidumbres, decisiones, ganas de conquistar a aquella chica, Dios me permite conocer el poder de la oración. Y de ahí en adelante, eso me ayudó a mí a afianzar realmente una comunión íntima con Dios. Entonces, ahí les cuento ese pequeño testimonio para que de pronto se animen a comenzar a utilizar una herramienta muy importante en la vida cristiana, que es la oración. La oración no está adornada de palabras bonitas, misteriosas, no. La oración genuina es la que sale del corazón, porque lo que le interesa a Cristo es conocer nuestro corazón, tal cual como es, lleno de defectos, de complicaciones, de incertidumbres. Eso es lo que Él desea. Y cuando nosotros permitimos y abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra boca a tener una comunión íntima con Dios, créame que su vida comienza a fluir. Y usted se va a asombrar de lo que Dios puede hacer en su vida en el momento menos indicado. Entonces, bueno, esa es la introducción. Ahora sí vamos a retomar el material. Y para retomar el material, yo voy a compartir pantalla y nos vamos guiando ahí con el material que ustedes tienen también ahí, han venido manejando. Espera un momentico por acá. Bueno, Lili, hoy vamos a interactuar un poco, de pronto con las citas bíblicas, para que de pronto cuando yo mencione la cita, bien sea Lili o uno de las chicas, hoy estamos rodeados de chicas, nos colaboren leyendo los versículos, ¿vale? Claro Para no que sí. solamente hablar yo. ¿Listo? Muchas gracias. Claro que sí. Vale. Les voy a compartir pantalla. Listo, ya se puede observar. Listo, bueno. Espérame un poquito. Ya, ahí estamos. Entonces, nuestra lección es hablando con Dios, que es lo que ya hemos venido pues hablando, ¿cierto? Cuando nosotros necesitamos entender qué es la oración, lo que les repetí hace un momento. Según el texto dice es orar, es comunicarnos con Dios. Es tan sencillo y natural, como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad.
a lo que yo les quiero llevar a que analicen. Hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. Entonces, muchas veces, cuando tenemos dificultad o que tenemos cuestiones que sabemos que están mal hechas, nos llenamos de temor, de pena. Pues yo les quiero dar una noticia. Con Dios no existe eso. Usted no tiene que decirle, ay, pero si yo le digo, no, porque Él ya lo conoce, Él ya lo sabe, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. Donde usted y yo vaya, Él va a estar ahí. O sea que Él ya conoce todo. O sea que por ende nosotros debemos de hablarle a Él con mucha confianza, como usted le quiera decir, padre, papá, papito, amigo, hermano, con toda confianza. Y sobre cualquier tema. Aquí no hay ningún tema. Cuando los temas son vetados, cuando uno dice, ay no, eso yo no se lo quiero entregar a Dios. Ay, no, 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 no. Que las finanzas, no, no, eso yo no lo entrego a Dios. No, Dios, ese tema no es con usted. ¿Qué otro tema? El tema sentimental. Ay, Dios, no, pero es que yo estoy tan bien así con esa persona, pero yo sé que está mal. No, no, Dios, eso no es para usted. No, cualquier tema. De ahí comienza a surgir un vínculo que es la confianza y el enlace íntimo con Dios. ¿Sí? La oración es la comunicación íntima con Él. Entonces, vamos a ver en el texto, alguien que me colabore con Jeremías 33:3. Ya la tengo. Listo, Lili, vale. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué palabra tan poderosa, ¿no? Y está, ¿dónde está escrita? En este libro, que es la Biblia. Y la Biblia es un libro que fue escrito hace miles, pero miles de años. Y esa palabra nunca cambia. Y Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo responderé. Pero fíjese que la primera palabra es clama y yo responderé. O sea que si nosotros no clamamos, ¿qué va a suceder? Pues no nos van a responder, ¿cierto? No nos van a responder. Pero dice, clama a mí y yo responderé. Y te enseñaré. O sea que Dios ya conoce ahí que nosotros desconocemos muchas cosas, porque Él nos quiere enseñar algo. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjese el poder de la palabra, ¿no? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, yo les quiero invitar y que dimensionemos esta palabra tan poderosa. Y les quiero preguntar, ¿ustedes quieren conocer cosas grandes y ocultas? Pues si las quieren conocer, la invitación en Jeremías 33:3 es, clama a mí y yo responderé. O sea que ahí de una vez nos dio la entrada. Vamos a clamar. Ahí sí como el cuento. Si uno no pide, pues no le dan, ¿cierto? Bueno, segundo, la oración es un medio para protegernos, permítanme acá, para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Mateo 26:41. ¿Qué nos dice Mateo 26:41? La oración es un medio para proteger, ¿sí? Sí, pero la cita bíblica, Mateo Ya, disculpe, 26:41. ¿Listo? Sí, ya. Yo la tengo. Listo, vale, ahora nos puedes colaborar, por favor. Dice, velad y orad porque para que no entréis en tentación y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, ahí ya comenzamos a hablar de un tema pero muy que nos toca a todos, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio ahí para los que de pronto estamos y los puedo visualizar aquí en la cámara, los que están con video. Vamos a poner este bracito así.
¿Listo? Y vamos a coger estos dos y nos vamos a dar un pellizco. ¿Qué sucede? Duele, ¿cierto? ¿Eso qué es? Carne. Y eso duele. Y somos débiles. Pero entonces fíjese que la misma palabra nos está diciendo, ¿no? Velad y orad. Velad y orad. Y esta situación que les estaba pasando en ese momento a los discípulos también, y hay una historia muy bonita que Jesús va con sus discípulos y llega a un sitio y Jesús en ese momento entra como, está al borde ya de que lo lleven para crucificar y todo, y él sube a un monte a orar con sus discípulos. Y Jesús les dice a ellos, vamos a acampar acá y tan solo yo les pido que no se van a quedar dormidos, sino que oren. Y resulta que Jesús se fue y cuando volvió los encontró, ¿qué? Durmiendo. Entonces, ¿a qué quiero hacer semejanza de esto? Nosotros debemos en todo momento estar orando y velando por las situaciones que estamos viviendo. La misma palabra dice, para que no entréis en tentación, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en comunión íntima con mi Dios Todopoderoso y Él me conoce y yo vivo para Él y lo sigo para Él y a todo momento lo tengo a Él, pues créame que esa tentación no va a permitir que yo pueda caer, porque yo mantengo en comunión con Él, orándole a Él, hablando con Él, y pues Él me está guiando, ¿cierto? Pero fíjese que a lo último dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué es débil? La carne, ¿cierto? Y todos hemos estado en algún momento ahí en esas debilidades, y Él las conoce, Él las conoce. Entonces, cada vez que nosotros entremos en tentación y que comience esto, acordémonos de un pellizco. Y de una vez que tenemos que hacer, velad y orad. Esa es la herramienta que nos dejó Él a nosotros y lo hizo con sus discípulos. El tercer punto dice, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? Mateo 6:5, que alguien me colabore, por favor. Yo. Listo. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Listo. Fíjese que aquí se nos habla que hay unos peligros. Y hay unos peligros en la oración. Y tenemos que ser muy cuidadosos con estos peligros. Porque yo, por ejemplo, antes de conocer de Cristo, mi abuela y toda mi familia, 100% católica. Entonces íbamos a misa. De hecho, yo lo practiqué bajo la obediencia de mi abuela, lo practiqué hasta los 14 años, cada 8 días, yendo a la iglesia. Ya después, pues no era como obligatorio, ya había decisión de parte mía, pero procedía de la iglesia católica. Y allí, yo me acuerdo mucho de que cuando comencé en Cristo, pues una de los impactos y de los choques que yo tuve fue en el tema de la oración, ¿sí? Porque en la Iglesia Católica pues se tienen establecidos el Padre Nuestro, el Credo, todas aquellas oraciones que tienen ellos, que son también, el Padre Nuestro está en la Biblia y está en esta Biblia también, y es el modelo perfecto de una oración. Pero fíjese que en Mateo 6:5 nos habla claramente de que en nosotros como hijos de Dios tenemos que evitar algunas cosas que han sido tradicionales en muchas iglesias, y es la repetición, ¿sí? Y cuando se habla de la repetición, o ahí lo está hablando el texto, de la parte de que no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles.
Esto es en el pueblo judío, ¿no? Allá, y aún todavía se practica. Pero dice, para ser vistos por los hombres. Nosotros, como hijos de Dios, nuestra oración puede ser pública, puede ser en la calle, puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar, ¿sí? Pero nos llama también a eso, de que debemos tener un tiempo especial y dedicado para Dios. Y lo de las vanas repeticiones, pues va más de que si nosotros tenemos un amigo que lo estamos conociendo y ya lo tenemos acá, pues imagínense yo todos los días hablándole del mismo tema a mi amigo. ¿Qué va a decir mi amigo? No, pues hablemos de otra cosa. Realmente déjeme conocer quién es usted, qué necesita usted. Ya me ha dicho lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces usted ahí como que comienza a entender, venga, mi oración es esta y llevo 2, 3 años en la misma petición. Amén, hermano, siga perseverando que Dios tiene un propósito con esa oración que usted está haciendo. Pero permita que esa oración vaya creciendo en comunión con Dios y que sea nueva cada mañana, ¿sí? Nueva cada mañana, no siempre la misma oración. Mateo 6:7, ¿qué nos dice? Mateo 6:7. ¿Alguien? Y al orar no repitas palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablan, más caso le hará a Dios. Exacto, muy bien. Esa es otra versión. La versión internacional dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿no? Y ahí está muy claro. Entonces, la invitación es que cuando nosotros tenemos ese tiempo de intimidad con Dios, dejemos salir lo que hay en nuestro corazón en ese momento. Si hay dolor, si hay tristeza, si hay gozo, si hay desesperanza, si hay temor, hay que dejarlo salir. Y sí, está establecido, que lo vamos a ver ahorita, el orden que lleva la oración, ¿no? Todos conocemos el Padre Nuestro, que esa es la oración universal. Es una oración hermosa y sumamente completa en la palabra y en lo que nosotros como hijos de Dios debemos de aplicar, ¿sí? Pero no todas las veces tiene que ser el mismo Padre Nuestro, sino con lo que hay en nuestro corazón, con lo que tenemos en nuestro corazón en ese momento. ¿Listo? Bueno, vamos, otro punto es, dice, los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivos nos da el Salmo 106:1? Alguien que me colabore con el Salmo 106:1. Aquí en la mía dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Así es, amén. Dice, alabar a Dios, porque Él es bueno y Él es cada mañana, sus misericordias son nuevas. Todos los días cuando nos levantamos, tenemos ese gran privilegio de ver la misericordia de Dios reflejado en cantidad de cosas. Hasta cuando usted sale y se para en la ventana y ve el sol, ve las nubes, ve los árboles, y se devuelve y va a los cuartos y ve de pronto a sus hijos, sus nietos, su esposo, su esposa. Su misericordia es nueva cada mañana. Y por eso hay que alabar a Dios, por lo que Él es. Si nosotros le damos ese galardón de glorificarlo a Él por lo que Él es, ¿ustedes creen que Él, en su poder, vamos a imaginarnos algo? Algo nos vamos a imaginar. Eso es imaginativo, ¿no? Imaginémonos a Dios sentado en su trono, con su poder, rodeado de ángeles. Él ahí sentado, ¿ustedes creen que Él mismo se podría parar y adorarse Él mismo? No, porque Él es Dios. ¿Qué nosotros debemos hacer? Pues alabarle a Él en todo momento, por su grandeza, por su amor, por su misericordia, ¿cierto? A eso estamos llamados nosotros como hijos de Dios, alabarle a Él todos los días en gratitud. Dice, en lugar de vivir preocupado, ¿qué debe de hacer? Según Filipenses
4:6. Este Yo. pasaje de antemano yo lo comparto porque para mí ha sido un pasaje que lo llevo en mi corazón y lo tengo como un soporte y una base en mi vida cristiana por muchos años. Y cuando han venido momentos de dificultad, de angustia, de desesperanza, de duda, he podido tomar ese versículo en Filipenses 4:6 que me habla claramente de lo que yo debo de tener en mi corazón para seguir a Cristo. Así que entonces voy a pedirle a alguien que nos lea Filipenses 4:6 para que lo escuchemos. ¿Listo? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Voy a leer. Listo. ¿Alguien tiene otra versión? Yo tengo una que dice, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, actúa por medio de todos y está en todos. Listo. Fíjese lo que encontramos ahí. En varias versiones, el mismo contexto. Dice en la Reina Valera, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, si me dicen en lugar de vivir preocupado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Ser. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo? Agradecer. Sí, pero fíjese que Confiar. también nos manda, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿cierto? En vez de estar preocupado. Y muchas veces nosotros seguimos es que preocupados. ¿Y qué estamos haciendo? Pues no permitir que Dios actúe realmente en aquella situación que estamos. Entonces, muchas veces nos afanamos y corremos y andamos revolucionados a todo momento. Mantenemos afanados por todas las cosas, pero ni siquiera, mejor dicho, las colocamos a Dios. Entonces, antes de afanarnos, lo que debemos de hacer es colocarle todas esas peticiones a Dios para que Él las conozca, ¿sí? Porque dice que cuando nosotros las colocamos, ¿y cómo las vamos a colocar? Pues en oración, en lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Para poder descansar en esa situación. Y en Filipenses también ahí en el punto 6 dice, ¿con qué actitud se debe pedir a Dios? Con gracias, ¿cierto? Con mucha acción de gracias. Cuando nosotros tenemos una situación específica, muchas veces permitimos que esa decisión que tenemos que tomar la terminen tomando otros por nosotros. Cuando sucede eso, créame que muchas veces nosotros no sacamos un tiempo y en nuestra vida diaria debe de ser así. Cuando nosotros en una situación particular, pongámosla primero en oración delante de la presencia de Dios, que Él nos va a dar la claridad para tomar la decisión correcta. Pero cuando usted no ha puesto esa petición, sino que ha vivido en el afán y no ha permitido de que Dios conozca eso, pues muchas veces nos sorprendemos y nos equivocamos, porque terminamos haciendo de pronto lo que nos dijo nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, lo que me dijo mi papá, mi mamá, pero no tenemos la paz, no tenemos la paz. Cuando usted coloca esas peticiones delante de Dios, va a obtener algo muy importante que lo podemos ver en el capítulo, en el versículo 7. Dice en el versículo 7 de Filipenses 4, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense en lo importante. El 6 nos está diciendo primero, no estén afanados. ¿Tienen dificultades? Pónganmelas a mí, dice Dios, ¿cierto? No estén afanados, pero den acción de gracias por eso. Porque después que viene, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí yo creo que también nos podemos ubicar, y a mí esto me ha sucedido muchas veces, en dificultades
que puedo estar muy ansioso, pero tengo paz. Estoy tranquilo. Así haya tomado la decisión que de pronto todo el mundo ve que me equivoqué, pero si yo tengo paz es porque Dios la ha puesto en mi corazón. Y créame que eso nos va a ayudar diariamente a que primeramente Dios guarde nuestros corazones, ¿cierto? Cuando usted tiene esa paz, pues tiene la tranquilidad de que lo que va a suceder o lo que va a acontecer está bajo el poder y la soberanía de Dios, ¿cierto? Entonces la invitación en este versículo es retomar la oración, acción de gracias y descansar en él. Así de sencillo. Dice en muchas versiones también lo hay, y acá vamos a hablar de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué nos dice Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Fíjese que nos manda es a orar sin cesar. Si todos los días, yo ahorita acostumbro algo, yo trabajo en una trilladora de café y desde que llego a trabajar, yo soy el jefe de producción de la planta. Desde que llego de trabajar tengo cantidad de cosas por atender, pero hay algo que yo tengo establecido y me deleito mucho. Yo de donde vivo hacia la planta es relativamente cerca, pero cojo la variante y me da tanta alegría irme hacia el trabajo y invertir ese tiempo en oración, de poder ver esa misericordia de Dios reflejada en su amor y en su poder, en la naturaleza. Y lo hago con el casco puesto, con el tapabocas puesto y voy orando. Voy dando gracias, voy pidiendo por mi familia, por mis hijos, por lo que tengo que hacer en el día, ¿sí? Y en todo momento, cuando nosotros logramos establecer ese tiempo de oración, a todo momento, créanme que nosotros estamos seguros y confiados que donde quiera que vayamos, la presencia de Dios está con nosotros. Y no nos va a dejar solos, no nos va a avergonzar, no nos va a dejar avergonzar, no nos va a dejar entrar en angustia ni en tentación cuando estamos en ese tiempo de comunión íntima con Él. Así que mi invitación es que cada uno de ustedes, donde ustedes estén, puedan hacer, ve, yo nunca he orado acá, yo nunca he orado aquí en la cocina, nunca he orado en el baño, nunca he orado en la casa de mis abuelos, de mis papás, de mis hermanos. Y créanme que usted puede comenzar a ver el poder de la oración en su vida. Entonces, en todo momento, en todo tiempo, en cualquier parte, podemos seguir orando. Hay unos pasajes que yo creo que los vamos a dejar para que ustedes mismos hagan la tareita en Salmos 66:18 y 1 de Juan 14:15, que nos habla específicamente también de qué más aprendemos en esos pasajes. Eso lo podrían hacer ustedes. Y ahorita vamos a centrarnos en algo muy importante, que son el orden como de la oración, el contenido de la oración, ¿no? Y en esta parte nosotros podemos encontrar qué se debe incluir en una oración. Eso está al final del texto. Dice, cuando nosotros vamos a orar, tenemos primeramente que pues confesar nuestra situación. Primero, nosotros debemos incluir la confesión. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no tiene absolutamente nada que ver con el pecado, ¿sí? Pero la misma palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Entonces esa confesión en el transcurso del día muchas veces tenemos situaciones difíciles, entonces traigamos esa situación y pongámosla delante de Dios en confesión. Señor, perdóname porque
actué con ira en esta decisión que tomé, o me dio rabia cuando me hablaron de esto, o Señor, perdóname porque hablé más de la cuenta, Señor, perdóname porque de pronto fui necio con mis palabras. Esa es establecer un orden en la oración. Luego viene, dice, la adoración. ¿Por qué creen ustedes que debemos adorar a Dios? Por su grandeza, por su misericordia, por su bondad, por darnos el agua, por darnos la luz, por darnos todo lo que tenemos. Le podemos orar, adorar a Él, exaltar su nombre y glorificarlo. Luego viene lo que estábamos hablando, las peticiones. En las peticiones, nosotros todos tenemos peticiones y todos los días, ¿no? En esas peticiones es cuando usted debe abrir su corazón y permitir que en ese tiempo de oración Dios se encargue de mostrarle realmente qué es lo importante para usted. De pronto abandonar un hábito, de pronto tomar una decisión con la cual usted lleva muchos años luchando y esa decisión le ha traído a usted dolor, le ha traído a usted desesperanza, angustia. Todas las peticiones que nosotros colocamos delante de Dios, basado en lo que ya vimos, tenemos que encontrar y buscar siempre encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea la que se sea. Y hoy yo le invito a eso. Si hay algo en lo cual usted lleva por mucho tiempo ahí luchando, diciendo, venga, pero yo en lo mismo otra vez, mire, pues yo le invito y le motivo a que no se desanime, pero sí que permita que sea Dios el que le lleve a tomar la decisión correcta para aquella situación. ¿Listo? Y por último, pues las acciones de gracias. Las acciones de gracias son cuando usted dice, Señor, yo te doy gracias por todo, por mi guapanelita con pan, por mis camarones, por todo. Así haya escasez, pero te doy gracias, Señor. Así haya abundancia, te doy gracias. Esa acción de gracias, créame que Dios, lo que yo les decía ahorita, Él mismo no se puede dar esa gratitud, ¿no? Porque pues imagínense Él sentado diciendo, venga, yo me doy gracias por... No, nosotros que somos los que tenemos ese gran privilegio de poder vivir, de poder tener familia, de poder tener alimentos, pues todo lo debemos hacer con acción de gracias, absolutamente todo. Así que considero y creo que ya con esto que hemos hablado en el día de hoy, entramos ya a la parte final donde hay unos textos, un texto que pues acá lo pueden ver ustedes para que lo lean, de la importancia también de la oración, de qué suele suceder cuando nosotros dejamos de tener una comunión íntima con Dios, las cosas pueden tornarse también peligrosas. ¿Cómo estoy con Dios? Ahí cada uno haga la pregunta, ¿cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo estoy yo con Dios? Y para hacer, hay una tareita que Liliana, ella es la encargada de tomar esas tareas y dar las calificaciones, pero yo sé que todos son muy juiciosos y todos tienen buena nota, para que ustedes lo estén memorizando, el Antiguo Testamento. Y memorice Filipenses 4, 6 y 7. De verdad que háganlo, o sea, es la palabra. Cuando nosotros memorizamos la palabra, tenemos una herramienta genial contra todo lo que se nos venga, ¿cierto? Así que este versículo, memorícenlo y sientan cada palabra que están leyendo ahí. Estoy afanado, tengo unas peticiones, pero tengo que tener paz en las decisiones que Dios me da. ¿Listo? Entonces voy acá. Con eso ya hemos terminado la presentación. Vamos a tener unos minuticos para compartir. Me gustaría escucharles y luego pues terminaríamos orando. Si hay alguna pregunta, si está dentro de mi capacidad, les daré la respuesta, pero si no está dentro de mi capacidad, créame
que le vamos a dar la respuesta. ¿Listo? Entonces, Lili, ¿podríamos abrir los micrófonos para escucharnos? Por favor. Sí, claro. Permítame un momento. Bueno. Entonces, escucho cómo les pareció la lección. Los cansé un poquito, muy... ¿O sí quedó todo claro? ¿O hay algo porque debamos de pronto profundizar un poco más? Yo tengo una pregunta, por favor. ¿Sí, señora? Cuando, o sea, la acción de gracia es el mismo agradecimiento, gratitud. Sí, señora. La acción de gracias, o sea, cuando nosotros hablamos la acción de gracias es porque tomamos la decisión de agradecerle a Él por todo. La gratitud nosotros igual lo vemos reflejado en cualquier ámbito o cualquier de las cosas que nosotros hacemos. Nosotros debemos ser agradecidos, ¿por qué? Por lo que es Él, ¿no? Porque si Él es Dios y en su inmenso poder nos dio el privilegio de conocerle, pues digamos que ya debemos de ser agradecidos, ¿no? Tener gratitud por lo que Él ya nos llamó y nos escogió para que conociéramos la palabra de Él, la verdad, ¿cierto? Entonces, esa gratitud, digamos, nosotros la tenemos que expresársela a Él, porque no es coincidencia que usted de pronto esté en este grupo porque sí, no, es porque Dios escogió un tiempo para que usted conociera de la palabra y comenzara a caminar en Cristo y comenzara a creer de que Él está vivo y está cerca ahí junto a usted. Ese es el contenido central, pero nosotros debemos de dar pues gratitud por darnos ese gran privilegio, ¿no? Así que la acción de gracias y la gratitud van de la mano. Perfecto, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Tiene dudas, preguntas, inquietudes? Yo no. ¿Quiere decir algo? Andrea, que nos está acompañando en esta primera lección. Andrea, ¿nos escucha? Sí, señora. ¿Qué tal le pareció esta lección, Andrea? Que nos está Muy acompañando. buena. Sí, señora, muy buena. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? No, Yo, la verdad. Ok, gracias, Andrea. Bueno, de pronto yo sí tengo una pregunta. Sí. En el momento de rezar y orar, ¿es lo mismo o...? Bueno, digamos que son palabras diferentes en cuanto en la iglesia pues católica uno dice vamos a rezar. Nosotros los cristianos lo decimos vamos a orar, pero el fin y el objetivo es el mismo, ¿sí? Sí, basados en lo que vimos hoy, basados en la palabra, como está escrito, ¿cierto? Donde, por ejemplo, hablamos en Mateo 26 de las repeticiones. En la Iglesia Católica, digamos que sí son repeticiones de las mismas oraciones. Nosotros igual, como le decía de un principio, el Padre Nuestro está establecido como la oración universal. Y si usted, por ejemplo, lo lee y lo medita, es súper completo que encierra lo último que vimos. Está la confesión, la adoración, las peticiones y la acción de gracias. ¿Sí ve? Pero yo vuelvo a lo mismo. En la oración es la intimidad con Dios.
Entonces, si es mi intimidad con Dios, créame que Dios no se va a sorprender porque usted le diga, papito Dios, mire que no tengo pa'l bus de esta semana, ¿sí? Y se lo está poniendo a Él, que Él es soberano, ¿sí? Cuando hacemos la repetición, pues de pronto Dios iba a conocer porque Él sabe todo, ¿no? Pero digamos que Él, la misma palabra dice clamar, ¿sí? Entonces, cuando hicimos clamar es que nosotros tenemos que salir de lo que está aquí en el corazón. Esa es como la diferencia entre el orar y rezar, pero el contenido es el mismo. ¿Sí me entiende? Bueno, vale. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo tengo una pregunta, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que muchas veces le dicen a uno que uno, pues yo sé que en lo que hemos leído no está, en lo que hemos en la clase de hoy, que uno debe orar de rodillas, que uno debe postrarse, pero pues como también uno ora sin cesar y uno debe buscar siempre de Dios, entonces como hasta dónde es cierto que siempre tiene que ser de rodillas, para que, o sea, de ese tipo de cosas. Bueno, muy buena pregunta, Erika. Muy buena pregunta. Nosotros, digamos que la oración y el contenido de la oración lo podemos hacer en cualquier lugar, pero también en reverencia, ¿no? Y sí también lo podemos hacer arrodillados, y lo hacemos, de hecho, arrodillados. Yo, por ejemplo, acostumbro de que en el tiempo de familia, algunas veces, no todas las veces, nos arrodillamos junto a la cama, ¿sí? Pero no lo tenemos establecido como una rutina. Otras veces oramos de pie, ¿sí? Pero cuando usted y yo conocemos el poder de la oración y comenzamos a intimar con Dios, eso mismo nos lleva a sentir la magnitud de la presencia de Dios, a postrarnos ante la presencia de Él. Cuando digo a postrarnos es arrodillarnos, ¿sí? Arrodillarnos a colocarnos tal y como somos, a conocerlo. O sea, que si tú lo quieres hacer arrodillada, genial, hazlo, no hay ningún impedimento. Pero si lo quieres hacer de pies, créeme que tampoco hay ningún impedimento, ¿no? Ni por eso Dios te va a decir, no voy a atender tus oraciones o no van a tener el mismo significado o contexto porque no estás de rodilla. No, no, porque lo que vuelvo y enfatizo bastante es la oración que hay dentro de mí, de mi corazón sale hacia Él, ¿sí? Y sí, con reverencia, si es una oración de que quiero ver el poder y la gloria de Dios y me quiero postrar ante Él, estoy en la libertad de hacerlo. Pero muy buena pregunta, Erika. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta antes de finalizar con la oración? Bueno. Que aprovechemos al maestro, aprovechemos. Bueno, vamos a terminar orando. Vamos a aplicar lo que hemos visto en el día de hoy, ¿cierto? Que es la oración. Entonces, si les da pena, si les da temor, pueden apagar la cámara. Pero lo que quiero es que no se vayan a basar en lo que yo digo, sino en lo que hay dentro de su corazón para Él. Ese es el primer paso de la oración. El poder yo decirle y hablarle ahí en intimidad de mis necesidades, dificultades, de todo lo que está sucediendo en este momento. Así que entonces yo les invito de que inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por este tiempo, por esta lección y porque ustedes puedan aumentar día tras día. Comiencen con 2 o 3 minutos orando, que ustedes van a comenzar a sentir esa necesidad de seguir hablando con Él, de seguir poniéndole, y Él les va a escuchar. Pero háganlo en orden, háganlo con reverencia y verán ustedes la respuesta y el poder que tiene la oración. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Amado Rey, Señor, Padre, te damos gracias en este día, primeramente por el gran privilegio, Señor, de estar vivos, Señor. Te agradecemos porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Eres el Dios vivo y verdadero, eres nuestra fortaleza, Señor.
Te agradecemos, Señor, por este tiempo de esta reunión donde podemos escuchar y hablar de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, queremos delante de ti aumentar este tiempo de oración contigo, Señor. Sabemos que dejaste la oración como un instrumento eficaz y útil para nuestras vidas, para tener una comunión íntima contigo. Papito Dios, Señor, yo te pido en esta mañana que seas tú dando respuesta a todas las peticiones que hay aquí en este lugar, Señor, de cada una de las personas que estamos reunidas, Señor. Te agradecemos porque sabemos que cuando venimos delante de ti y clamamos, tú respondes. Tú no nos dejas solo, no nos dejas avergonzar, Señor. Tan solo te pedimos, Señor, que podamos descansar en esas decisiones que debemos de tomar, Señor. Te pedimos, Padre, de que nos llenes de tu fortaleza día tras día, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que muchas veces hemos fallado, Señor, que muchas veces nos hemos separado, muchas veces hemos tomado decisiones no correctas, Señor. Pero te pedimos perdón y clamamos a ti, Señor, porque sabemos de que tú nos limpias y tú quitas toda mancha, Señor, y nos das ese amor que es misericordioso y nuevo cada mañana, Señor. Padre, te alabo y te exalto y te doy gracias por lo que me has permitido vivir en este tiempo. Te doy gracias por mi familia, por los alimentos, por todo aquello, Señor, que tú me has provisto, Señor. Padre, reconociéndote a ti como mi Salvador, como mi Dios todopoderoso, Señor. A ti, Señor, te doy gracias, te doy la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque tú mandaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Y hoy puedo estar delante tuyo conociendo palabra nueva, palabra que edifica, Señor, palabra que me enseña a vivir y a confiar nuevamente, Señor. Yo bendigo, Señor, la vida de cada una de estas personas, declarando, Señor, de que tú eres el Dios de amor, de misericordia, y que tú, Señor, les aumentes ese tiempo de oración y que ellas puedan dar testimonio, Señor, del poder de la oración, Señor, que puedan testificar, Señor, en el transcurso de esta semana, en la respuesta, Señor, de una oración que ellas tengan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias, oramos, amén y amén. Entonces, para la próxima semana, Lili tiene una tarea y es de que cuando abran los micrófonos van a dar un testimonio en respuesta a la oración, que así va a ser. ¿Listo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, muy bien. Amén. Espero que así sea y Lili después me comparte. Listo. Yo ya los dejo. Como les digo, es un privilegio.